de creer y me alcanza. Es tiempo de soñar que algo nuevo vendrá. Una oportunidad de Dios para ti se hará realidad si tú lo puedes creer. Cree, todo es posible. Cree, nada es difícil. Cree, la victoria está en ti. Hoy yo quisiera hablarle de un tema que le he puesto por título La fe que abraza. Quisiera hablarle de la fe que abraza. Y para esto vamos a estudiar el libro de Habacuc. Diga conmigo Habacuc. En el libro de Habacuc está este profeta llamado Habacuc, que su nombre significa el que abraza. Si usted quiere ponerle el nombre a un hijo suyo, puede ponerle Habacuc. Y significa el que abraza. Y Habacuc era un profeta, un hombre de Dios, que Dios lo llama en una situación muy difícil de la nación de Judá, donde no había justicia, donde había una situación muy preocupante y difícil en cuanto a lo espiritual. Había una devastación moral, espiritual muy fuerte en la época de Habacuc. Y Habacuc escribe lo siguiente y se queda registrado en la Biblia. Y quiero que me acompañe a Habacuc capítulo 1, del verso 1 al verso 3. Dice la palabra de Dios, la profecía que vio el profeta Habacuc. Versículo 2. ¿Hasta cuándo? Diga conmigo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué? Dígame conmigo, ¿por qué? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. ¿Qué preguntas hace Habacuc en su situación? Dos preguntas. La primera, diga conmigo, ¿hasta cuándo? Y la segunda, ¿por qué? Son dos preguntas que a lo largo de la historia de la humanidad le hacemos a Dios. ¿Cuántos le hemos dicho hasta cuándo? ¿Y cuántos cuando pasamos un momento difícil, qué decimos? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Sí o no? Diga la verdad, ¿es así? El profeta le dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo sigo orando? ¿Hasta cuándo? Y dice también, ¿por qué? Y son dos preguntas que le hacemos a Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué, Señor? Dígale a su esposa, ¿hasta cuándo? Es la pregunta, dígale nomás. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo, Dios? Y usted dice, ¿por qué? ¿Por qué nací en el lugar donde vine? ¿Por qué esta fue mi familia? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué nací en Guaranda y Huancavilca? Y no nací en el Centenario, o ¿cómo se llama ahora el lugar? En San Borondón. ¿Por qué nací en Guaranda y Huancavilca? ¿Por qué no nací en un hogar de apellido noble? Galesio. Villacrés. ¿Por qué no saqué los ojitos verdes del pastor Carlitos? ¿Por qué no saqué la cara de Brad Pitt y tú me mandaste con esta cara, Señor? El que es alto quiere ser pequeño. La que es chorruda quiere ser lacia. Ahí nosotros en Guaranda y Huancavilca alquilamos un departamento y había una ventana grande. Y como nosotros no alcanzábamos, tendríamos nuestros 6, 7 años, mi mamá mandó a hacer un banquito y nos subíamos ahí. Al lado de nuestra casa había una panadería. ¿Cuántos se acuerdan de esos panaderos que van en la bicicleta? Rin, rin. ¿Cuántos son de esos? Y ven esa, usted dice, la gloria de Dios ha venido. Véngase para acá y usted compra esos pancitos. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Hágame así la mano. ¿Cuántos son de Guaranda y Huancavilca? No. Ahorita que usted se me hace aniñado porque vive en Vía La Costa. No se olvide nunca de donde el Señor lo sacó. Amén. Y yo iba, y el panadero iba en su bicicleta, ¿no? Rin, 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 y se parqueaba ahí. Y nosotros veíamos todo ese espectáculo. Y resulta que el panadero se reunía con sus amigos.
Y comenzaban a hablar. Pero resulta que el panadero tenía un léxico muy especial, que yo no había conocido esas palabras. No hablaban en lenguas, eran otras lenguas extrañas. Pero yo tenía 7 años y le escuchaba que venía el otro panadero con su bicicleta, ring, ring, y venía el otro. Y le decía, no sé, oye, tal y cual. Y yo, ay, te sacaba mi libretita, oye, tal y cual. Y venía otro, y que la flauta, y no sé, y todos así hablaban así. Y yo, y cuando venía mi hermano mayor, que yo era el menor de 3 hermanos y siempre me pegaban. Entonces lo que yo decía, sacaba mi libreta. Oye, y mi mamá y mi papá pastores. Ay, ¿qué pasó con este hijo endemoniado? Hasta que mi mamá descubre que eran la influencia de la panadería de al lado. Y un día mi mamá me hace una buena. Yo seguía hablando de todas esas cosas. Mamá, ya vas a ver que no sé cuánto. Yo seguía, y tal y cual, y la esta y la otra, y jajaja, y le... No sé si a usted le pasó de chiquito cuando aprendió esas palabritas, pero bueno. Y mi mamá un día me dice, sigue hablando. Y mamá viene y saca un periódico. Y coge un fósforo y cual antorcha para matar a Frankenstein, ¿se acuerdan? Y mi mamá así. Y mamita, sigue hablando, papito. Hasta hoy digo una mala palabra, mi hermano. Dile un aplauso a mi mamita que ha de estar escuchando por ahí. Ahora, no lo vaya a hacer usted en su casa y decir, el pastor Moisés dijo que hagamos una antorcha para este bandido que es boca sucia. No, cuidado, no lo haga usted, eso fue algo. ¿Por qué nací en Guaranda y Huancavilca? Ahí era un lugar tan peligroso que hasta el enemigo tenía que venir orado porque si no le hacían algo. Un día mi papá como sale vestido disfrazado de pastor, así con terno y corbata. Uy, estoy igualito ya. Con terno y corbata sale él, con su maletín sale él a su oficina, mi papá pastor. Y sale, ¿no? Mi papá parecía un señor, hay un abogado, alguna cosa. Y ve uno de esos pillos que lo estaba echando el ojo. Y un día lo coge afuera mi papá y le saca el cuchillo. Entrégame el maletín. Porque pensaba que mi papá llevaba dólares. En esa época era sucres, ¿no? Y el dólar era, entrégame el maletín. Y mi papá, toma. El ladrón se va a su escondite. Abre el maletín. ¡Ah! Santa Biblia para ti. Esto es verídico. Va el ladrón, lo espera mi papá. Y papá, otra vez ladrón, si no tengo... No, dice pastor, le vengo a entregar su maletín y su Biblia. Ore por mí, por favor, que estoy bien. ¿Por qué nací en Guaranda y Huancavilca? Pero yo te quiero mostrar la pregunta que debes hacer. Y Jesucristo te la va a enseñar en un pasaje. ¿Cuántos quieren descubrirla? Juan capítulo 9. Acompáñeme, por favor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Este hombre nunca había visto la luz del sol. Este hombre no sabía lo que eran los colores primarios. Este hombre nunca había visto su rostro. Este hombre nunca había visto el rostro de sus padres. Nunca se había visto sus manos. Nunca había visto una joven, la belleza de la mujer. Nunca había visto la belleza de la naturaleza. Nunca había visto nada. ¿Usted no cree que este joven pudo haber dicho cuáles son las preguntas? ¿Por qué nací ciego? Pero es humano hacerlo. Pero este ciego pudo haber dicho, no sabemos, a la final le decía, ¿por qué nací ciego? Y aquí está la respuesta, aquí viene algo que dicen los discípulos, versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, atención con esto, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Enseguida el hermanito que viene, ¿no? Te botan del trabajo, se te daña el carro, te pasa de todo, hasta viene un perrito y sale el hermanito, ¿no? ¿En qué pecado andará para que le vaya mal? Los discípulos estaban queriendo sacar en Chisme Santo, ¿no? En uno de esos programas de farándula cristianos van a sacar y querían ver por qué estaba este hombre así, cuál era el pecado que había cometido. Hay situaciones que son consecuencias del pecado, pero hay otras que no. Hay otras que tienen este propósito que vas a ver. Pero los discípulos enseguida, que son esos hermanos detectives que hay en la iglesia, ¿no? Que están,
Ya no veo que viene en carro, viene a pie. ¿Qué habrá hecho con la esposa? ¿En qué pecado andará? Aquí no hay nada de esas personas en esta iglesia, amén. Yo solo lo digo nomás por decir, pero aquí no hay ninguno de eso, para la gloria de Dios. ¿Quién pecó este o el otro para que haya nacido ciego? Versículo 3, y aquí viene la pregunta que tú debes de hacerte. Jesús le dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para qué. Diga conmigo, ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. La situación difícil que estás pasando es para que la obra de Dios se manifieste en ti. Ay, debe escucharse un amén fuerte. La obra de Dios se va a manifestar en ti por la situación difícil que estás viviendo. Es para levantar el nombre de Jesucristo porque Él está haciendo una obra en ti. ¿Cuántos reciben esa palabra en esta noche? Dale ese aplauso fuerte si lo quieres hacer. Mire, ya no pasa el tiempo preguntando hasta cuándo. Ya no pasa el tiempo preguntando por qué. ¿Qué va a preguntar usted? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué estás permitiendo esto? Y el Señor te va a decir, para formarte, para levantarte, para hacerte un guerrero de la fe, para hacerte un valiente de la fe. Diga conmigo, ya no voy a perder el tiempo haciendo esas dos preguntas. Voy a aceptar lo que tú quieres, porque una gran obra estás haciendo en mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, Dios hace las cosas de una forma diferente a lo que nosotros pensamos. El profeta Habacuc, y si usted lee los capítulos del libro, se dará cuenta que Dios utiliza algo fuera de lo normal y lo convencional. Y utiliza al pueblo de Babilonia para hablar al pueblo de Dios y para tomar cautivo al pueblo de Dios. Hizo un proceso diferente Dios, que Habacuc se molesta y se siente, ¿qué es esto? ¿Por qué Dios hace las cosas así? Porque Dios le gusta hacer las cosas a su manera y de formas poco convencionales. Mira lo que dice en el versículo 6 de Juan 9. Dicho esto, Jesús escupió ¿en dónde? En la tierra. E hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Le parece esto una sanidad normal? Rarísimo. Imagínate que el pastor Carlito recibe tu sanidad. ¿Te parece que en la vigilia les pasamos poniendo ese lodo en los ojos de la gente? Usted no hubiera dejado. Como una plastilina verde se hacía ahí. Ahora, como era ciego, nunca se dio cuenta. Y el otro, ay, aleluya. ¿Sí? Hoy me está poniendo un ungüento santo, aleluya. Me imagino cuando ese hombre recibió la vista, dijo, ay. Dios hace las cosas de formas no convencionales. No es como tú te esperas. El milagro viene de una forma que te va a sorprender. Ay, es que Dios va a utilizar a estas personas. Dios utiliza a las personas que Él quiere y hace las cosas de formas no convencionales. Yo anoté una frase: Dios se mueve de manera misteriosa para llevar a cabo sus maravillas. Ya no digas hasta cuándo o por qué. Di para qué, Señor. Para que tus obras se manifiesten en mi vida. Ya es una nueva etapa para ti. Ya no preguntes por qué. Levanta tus manos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios. Que puedan entender tus hijos que esta es una nueva etapa, Señor. Y que ya no vamos a preguntarte el por qué ni para qué. Ni el por qué ni hasta cuándo, sino para qué, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, aclara nuestro corazón. Y ayúdanos a verte aún en medio de la aflicción, que tú estás trabajando a nuestro favor. Amén. Volvamos al libro de Habacuc. Y hay un versículo clave en todo este libro. Y se encuentra en el capítulo 2, el versículo 4. El cuya alma no es recta se enorgullece. Léalo conmigo. Mas el justo por su fe vivirá.
Diga conmigo, mas el justo por su fe vivirá. Y aquí he puesto de encabezado esto, escúcheme. La fe te hace vivir. La fe te da vida. Porque si usted se me queda con el hasta cuándo y el por qué, usted no va a vivir, va a ser un muerto viviente. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Hasta cuándo no conozco al hombre de mi vida, el Danilo Montero? Pero si usted dice, Señor, tú tienes algo preparado para mí y yo no camino por vista, camino por fe. Mas el justo, el libro de Romanos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que han sido justificados por Jesucristo tienen paz para con Dios y pueden vivir tranquilos. Pero no hay dos caminos, no hay tres, no hay cuatro, solo hay un camino, solo hay un Jesucristo, solo hay una palabra, solo hay una forma, solo hay una fe. Hay mucha gente que tiene fe, tienen fe en los carros, tienen fe en sus cosas, en sus movimientos, en sus imágenes, en lo que sea. Pero solo hay una fe, la fe en Jesucristo de aquel que es justo. Y la justicia la determina Dios en su palabra, una vida de rectitud. Por eso aquel que vive justamente delante de Dios puede aprender a vivir la fe. Amén. Yo sé algo de la fe, porque vengo de una familia que vivimos por fe. Nosotros vivimos por fe. Todo lo que hacemos es por fe. Todo lo que se hace en esta iglesia es por fe. El día de la vigilia no sabíamos cuántas personas iban a venir. Se alquiló un lugar más grande por fe. Todo lo hacemos por fe. Pero yo vengo de una casa de fe. Y quiero hablarte un poquito de la fe. La fe no es ver lo que tienes. La fe es cuando no ves nada, decirle, Señor, tú lo vas a hacer. Y seguir creyendo. Era Navidad. Y a mí me gusta mucho en la Navidad, a mi familia me gustaba mucho comer ese relleno que hacía mi mamita. Con aceitunas. ¿Cuántos les gusta esos rellenos y son amantes de los rellenos? Hay una hermana aquí en la iglesia que yo la quiero mucho, una familia, que siempre me tiene un rellenito para Navidad. Siempre me tiene, ¿sí o no? No sé si está por aquí. Ahí está, hermanita. Y siempre me tiene. Oye, ¿cómo lo disfruto? Hasta febrero como ese relleno. Tengo un poquito ahí, no mentira. Pero esa Navidad no había nada en la olla. Y yo a los 15 años voy y le pregunto a mi mamá, mamá, ¿qué pasó? ¿Y sabe lo que me dice mi mamá? El Señor proveerá. ¿Qué Señor? Le digo yo. Si yo lo que tengo es hambre. El Señor proveerá. Uy, qué bravo me puse yo. Y peor, mi papá viene y se ve de la situación. Ahora, en esa época uno no sabía lo que sus padres estaban viviendo. Uno no sabe lo difícil que es un padre a veces no tener. Yo el otro día me acordaba, iba en mi carro y me recordaba cuando pasaba por esa que yo ahí cogía la 42, la 54. ¿Cuántos son de esas que saben eso? Y al vuelo te subía, ¿no? Y le iba diciendo, gracias Señor, porque el que vive por fe, tú lo bendices. Y el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por fe, nunca hemos pedido nada, siempre vivimos por fe. Y mis padres me enseñaron a vivir por fe. Y mi padre se acerca y hace la del puma, dice, agárrense de las manos. ¿Qué? Agárrense de las manos. Vamos a orar, agárrense de las manos. No hace la del puma mi papá. Yo bravísimo adolescente. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes y saben que el adolescente come y es bravo el adolescente? Amén. El adolescente es bravo. Vamos a orar por el suba, loco. No, mentira. Y me hace la del puma mi papá. Agárrense de las manos. Y dice, vamos a orar. ¿Qué orar? Le digo, papá, si yo lo que tengo es hambre. Y ahí comencé a escuchar esos sonidos en el estómago. Dicen la leona, es verdad. Dios. ¿Y sabe lo que hace mi papá? Señor Jesús, gracias por tu provisión. Gracias. Y en esa época no entendía, pero el justo vive por fe. No esperes tener para darle gracias. Dale gracias a pesar de que no tengas. Y nos vamos a la iglesia. Regresamos a la casa. Abro la olla y ¿sabe lo que había?
Nada. Ya estaba de noche, escuchamos un carro de esos Volkswagen escarabajos que suenan así, como un guerrillero que te está dando balas. Así. Ese ruido lo puedes escuchar en cualquier lugar, ¿sí o no? Y era de noche, se escuchaba durísimo, y llega ese carro. Y todos los niños a ver en el balcón, porque había un balcón, segundo piso, Ciudad de Ambato. Vemos así. Y sale una señora ahí con una caja. Me acuerdo hasta ahora el apellido, Erazo, la familia Erazo de Ambato. Ahora son pastores ellos. Saca una caja, toca la puerta y mamita la puerta. Y dice, hermana Sonia, Dios puso en mi corazón traerle esta caja. Pusieron la caja allí en la mitad, todos así atentos. Dios mío, ¿qué será? Porque ponte que a la hermanita se le ocurre y nos da un pocotón de libros. ¿Qué hacemos con esos libros? Abre esa caja. Duraznos, arroz, pollito, aceitunas, gloria a Dios. Las galletas para hacer el relleno. Y mi mamá me dice, Dios proveyó. Ahora yo soy el pastor, ahora yo le digo a mi familia, todo lo hagamos por fe. Ay, ¿cuántos están recibiendo al Señor en esta noche? Amén. Ya no preguntes hasta cuándo. Ya no digas por qué me tocó vivir esta situación. Levanta tus manos y agradece al Señor y dile, Señor, gracias porque gran obra vas a hacer en mí. Hay personas que en esta semana se preguntaron y el Espíritu claramente te dice, alábame, adórame, porque yo voy a hacer algo grande, de una forma poco convencional, pero que te va a sorprender. Habacuc termina en el capítulo 3 del verso 17 diciendo lo siguiente, unos versículos célebres en la Biblia, y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, aunque no haya trabajo, aunque no haya dinero, aunque la situación del país se pone mal, dice la palabra, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Levante conmigo su mano al cielo. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El ciervo es un animalito que sus pezuñas están diseñadas para escalar en las montañas de piedra, porque abajo se encuentran las fieras y él puede subir a las alturas. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje de Dios? Pero dice en mis alturas, no dice en sus alturas, dice en mis alturas. ¿Para quién es el milagro? ¿Para quién va a ser la bendición? ¿Para quién va a ser la sanidad? Dígalo, para mí, recíbalo. En tus alturas, Dios va a cumplir tu sueño, Dios va a cumplir tus propósitos, eso que está allí, eso que has pasado por un proceso muy fuerte, Dios va a cumplir y te va a llevar a tus alturas, allá arriba, a tus alturas. Recíbalo aquí, a tus alturas. Termino como empecé. ¿Qué significa Habacuc? ¿El qué? Abraza. Le voy a dar el concepto más sencillo y más simple y más práctico de lo que es la fe. ¿Qué significa Habacuc? Este prédica es la fe que abraza. Abrácela fuerte, como que se le vaya, no la va a tener en su casa. Concepto práctico de fe. La fe es abrazar a Dios tan fuerte y decirle, yo no te suelto, Dios, hasta que tú me bendigas. La fe es abrazar a Dios con todas tus fuerzas y no dejarlo ir. ¿Cuántos lo van a hacer en este tiempo?
¿Cuántos han dado un abrazo a una persona que se va fuera del país? ¿Cuántos quisieran darle un abrazo a esa persona que ya no está aquí y está en la presencia de Dios? Y darías todo lo que tú tienes por abrazar a esa persona. De esa forma debes abrazar a Dios. Cree, todo es posible. Nada es difícil. La victoria está en ti si hoy tú puedes creer. Todo es posible. Nada es difícil. Lo mejor está en ti aquí en Casa de Fe.